Historia clínica, ya vemos, ¿no? Paciente masculino. El identificar el género del paciente ya de por sí nos hace pensar en qué tipos de enfermedades pueden ser nuestras diferenciales y cuáles no. Si hablamos de un paciente masculino, pues ya no vamos a pensar en embarazo ectópico, no vamos a pensar en torsión de quiste ovárico, etc. Eso para comenzar, ¿no? El género ya nos está dando información. De igual forma, la edad, habíamos mencionado en nuestra pregunta incluso, ¿en qué periodos es más frecuente un cuadro de epensiotomía? Entonces, estamos hablando de segundas, terceras décadas de la vida. Hola. Estamos brevemente sano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un paciente que presenta el dolor de forma brusca. Acude a urgencias, con dolor abdominal de 36 horas de evolución, y el dolor comenzó en región periumbilical y se ha desplazado a fosa ilíaca derecha. Nuestra cronología de Murphy. El paciente refiere náuseas, vómitos y anorexia. Esta anorexia, pues para nosotros es importante porque muchas veces el paciente con apendicitis no tiene hambre. En cambio, hay otros pacientes que pueden tener gastroenteritis, que pueden tener algún otro tipo de causa de dolor abdominal, pero te dicen que tienen hambre y quieren comer, pero a veces los vómitos, las náuseas no se les permiten. En cambio, muchas veces en apendicitis, tú le preguntas al paciente, no tiene hambre. Es un dato importante. No presenta antecedentes de enfermedades crónicas ni cirugías previas. En el examen físico se observa un abdomen ligeramente distendido, con dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha. Entonces, de por sí, aumento de sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, ya tenemos. Signo de rebote positivo, ya hemos dicho, ¿no? Signo de rebote. O lo que nosotros conocemos como signo de Bloomberg, a nivel de nuestro punto de Magura. Y se detecta la defensa muscular. Yo ya les había explicado por qué razón se presenta la defensa muscular. Estamos hablando de paciente con temperatura de 38.5 grados centígrados, una presión arterial normal. Sí, porque no tendría que tener mucha relevancia, a menos que empezamos a tener un paciente con sepsis y choque séptico, en la cual sí vamos a tener trastornos ya de la hemodinamia, y una frecuencia cardíaca que esta sí se encuentra elevada, ¿no? 100 latidos por minuto. Respecto a las pruebas diagnósticas, ya el paciente con leucocitosis, 15.000 de blancos. A la izquierda, elevación de proteínas C reactiva. En un estadio muy inicial, un paciente relativamente sano, pues no siempre se altera la función renal y electrolitos al principio. Ya cuando el paciente está muy deshidratado, ha prestado muchos vómitos, puede encontrarse alterado, pero en este caso está normal. Y tal vez el estudio que nos da el diagnóstico como tal, pero recordamos, ¿no? Según imagenología, el paciente acude ya con una tomografía que nos dice que el apéndice se encuentra dilatado, ¿no? Aumento en las dimensiones del apéndice. Una pared engrosada, presencia de líquido periapendicular, y este líquido tiene burbujas de aire. Nosotros recordamos, burbujas de aire en líquido, que puede ser de alta densidad, ya nos está hablando de pus. Por tanto, estamos hablando de una apendicitis complicada, ya con datos de un absceso periapendicular. Si se dan cuenta, en nuestro paciente podemos encontrar todo lo que hemos visto hoy, todo lo que hemos leído en nuestro libro. Para responder nuestras preguntas del comienzo, ¿cuál es el síntoma inicial más característico de la apendicitis aguda? El dolor periumbilical, ¿no? Como síntoma inicial, recordemos eso, inicial. El dolor periumbilical por la irritación visceral. Justificación: el dolor abdominal que comienza en la región periumbilical es característico de las primeras etapas de la apendicitis debido a la irritación visceral. Se pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes signos físicos es más indicativo de apendicitis aguda? El signo de rebote. Vemos, ¿no? El signo de rebote, dolor al soltar o dolor a la descompresión, la presión en el punto de Maubourg. En la fosa ilíaca derecha es un signo clásico de irritación peritoneal, típico de la apendicitis aguda. ¿Cuál es el valor típico de los leucocitos en un paciente con apendicitis aguda? Bueno, estamos hablando de 15.000 como promedio, ¿no? El texto nos dice alrededor de 17.000 para complicados. Entonces, aquí no tenemos 17.000. Pero en general vemos, ¿no? La leucocitosis con un recuento de leucocitos alrededor de 15.000 es común en apendicitis aguda. Recordemos, nosotros manejamos valores entre 5.000 a 10.000. Hay laboratorios que manejan entre 6.000 a 11.000 como valores normales. Pero ya alrededor de 10.000, arriba de 10.000 y con neutrofilia, sospechamos siempre de un cuadro inflamatorio o infeccioso. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de la tomografía computarizada del abdomen es más indicativo de apendicitis complicada?
del apéndice dilatado, la pared de apéndice apenicular o las burbujas de aire en ese líquido. Respuesta a todos los anteriores. Justamente la dilatación del apéndice, el engrosamiento de la pared, líquido peripenicular y las burbujas son hallazgos indicativos de apendicitis complicada. 5. ¿Cuál es el tratamiento inicial para un paciente con apendicitis aguda complicada? La apendicectomía de emergencia y antibióticos. Veamos. El tratamiento estándar para la apendicitis aguda complicada incluye la apendicectomía de emergencia y la inicio de antibióticos de amplio espectro. Sí, pero hay que verlo que esto está mucho a nuestro contexto, ¿no? Vemos que el texto menciona, si la pus se encuentra localizada, se le puede dar chance con un drenaje percutáneo. Si la pus es libre en cavidad, sí se va a cirugía. Eso hay que recordar. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes es un signo de perforación apendicular en la apendicitis aguda? El abdomen en tabla. Un abdomen en tabla es un signo de peritonitis generalizada, lo que sugiere entonces una perforación del apéndice. Apendicitis complicada. ¿Qué antibiótico es comúnmente utilizado para tratar la apendicitis complicada? Ceftriaxona. Justificación. La ceftriaxona es un antibiótico de amplio espectro que se utiliza comúnmente en combinación con el metronidazol para cubrir bacterias gram negativas y anaerobias en la apendicitis complicada. Pregunta 8. ¿Cuál es una complicación común de la apendicitis no tratada? Respuesta: la sepsis. La apendicitis no tratada puede progresar a perforación, a peritonitis, la que puede llevar a sepsis como una complicación potencialmente mortal con la Esto se le suena. 9. ¿Cuál es el principal criterio para decidir una cirugía en apendicitis aguda? Sí, nosotros solemos manejar, ¿no?, como un gold estándar la tomografía de abdomen. La confirmación diagnóstica por la tomografía de abdomen que muestra signos de apendicitis es el principal criterio para decidir una intervención quirúrgica. O sea, yo tengo un paciente con leucocitosis, con dolor y una ecografía que no logra describir datos de apendicitis. El paciente está con dolor y demás. Yo le pido una tomografía que me dice apendicitis, para mí es suficiente para operar. O tengo un paciente con un dolor vago, y tiene leucocitosis, la ecografía no dice nada, muchas veces no hay ni líquido libre, o los valores se encuentran al límite en nuestro laboratorio, ¿no? Le hacemos una tomografía porque persiste el dolor, o incluso hasta puede remitir parcialmente el dolor, le hacemos una tomografía y el apéndice es retrocecal. Entonces, esa situación retrocecal del apéndice puede salir un poco de lo que viene a ser la presentación típica del apendicitis. O de igual forma, tanto en bebés como en ancianos, la presentación del apendicitis se vuelve atípica. Entonces, si nosotros con una tomografía ya tenemos datos de apendicitis, de por sí ya nos inclinamos por la conducta quirúrgica. Nuestra pregunta 10, ¿qué se espera encontrar en el examen histopatológico de un apéndice inflamado? Respuesta: inflamación transmural. En la apendicitis aguda, el examen histopatológico del apéndice típicamente muestra inflamación que afecta a las capas de la pared apendicular. Estamos hablando de inflamación transmural. Muy bien. Yo había comenzado mencionando de que este tema de apendicitis pues es un tema bastante ligero, es un tema que todos hemos visto, conocemos, muchos tal vez hasta ya han sufrido de apendicitis y saben de primera mano cómo es el cuadro clínico de apendicitis. Y a pesar de que sea un tema corto y ligero, pues acabamos de ver de que nos ha tomado más tiempo revisar. Por eso también es la idea de estos temas que vamos a abarcar en el curso regular, nuestro curso VIP, en el cual podemos darnos ese lujo. Cuando tenemos cierto tiempo, vamos a poder realizar un abordaje no más detallado y minucioso de nuestros temas. Ya cuando nos encontremos tal vez en el curso súper intensivo, es que vamos a ser un poco más puntual, más resumido, para aprovechar el tiempo que tengamos antes de nuestro examen. Y de esa forma también, pues, como hemos descrito tantas cosas, hemos hablado tanto sobre el apendicitis, para finalizar vamos a hacer un pequeño resumen de cosas muy puntuales, cosas que quiero que reforcemos, cosas que quiero que retengamos sobre este tema, y que les adelanto, a partir de estos pequeños resúmenes de cada tema, los vamos a ir viendo en los temas siguientes. O sea, el siguiente tema, antes de abordar nuestra siguiente clase, antes de abordar nuestro siguiente tema, vamos a repasar
este resumen de apendicitis para reforzar, para seguir entrenando nuestra memoria. Y bueno, me he tomado este par de minutos para hablarles un poco sobre el objetivo del resumen y demás, pues para que descansemos, porque muchas veces información de golpe satura, es pesado. Pero yo creo que ahorita con nuestros puntos claves sobre apendicitis vamos a poder cerrar nuestra clase de la forma más beneficiosa. Veamos, como resumen, la definición, la apendicitis es una inflamación aguda del apéndice vermiforme, generalmente causada por obstrucción luminal. Según la epidemiología, es más común en personas entre los 10 y 30 años de edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Las causas. La obstrucción luminal puede ser causada por fecalitos, por hiperplasia linfoide, por cuerpos extraños, parásitos. Su fisiopatología. La obstrucción luminal y el aumento de la presión intraluminal, compromiso del flujo sanguíneo, isquemia, eventualmente necrosis y perforación del apéndice. Síntomas iniciales. El dolor abdominal es el síntoma inicial más común, comenzando periumbilical y luego localizándose en el cuadrante inferior derecho. Los signos clínicos clásicos: dolor en el punto de McBurney, signo de Bloomberg o signo de rebote positivo, signo de Robson, dolor en el cuadrante inferior derecho al palpar el cuadrante inferior izquierdo, y signo del psoas, dolor al presentación atípica. Los ancianos y niños pueden presentar síntomas atípicos o menos pronunciados, lo que puede retrasar o confundir el diagnóstico. Diagnósticos diferenciales incluyen desde gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, colecistitis, inflamación del tracto urinario, embarazo ectópico, entre otros. Los laboratorios. La leucocitosis con desviación a la izquierda es común. Los niveles de proteína C reactiva pueden estar elevados. Respecto a las imágenes de diagnóstico, el ultrasonido abdominal de ecografía es útil en mujeres y niños, mostrando un apéndice dilatado, no compresible. La tomografía computarizada tiene alta sensibilidad y especificidad, muestra un apéndice engrosado, fecalitos, inflamación peripenicular. El tratamiento quirúrgico. La apendicectomía es el tratamiento estándar, que puede realizarse de manera abierta o laparoscópica. Respecto al tratamiento no quirúrgico, en casos seleccionados, especialmente en pacientes con comorbilidades significativas, se puede considerar el manejo antibiótico inicial con posible apendicectomía diferida. Las complicaciones. La perforación apendicular puede llevar a absceso, peritonitis, sepsis, pseudomixoma peritoneal, en caso de apendicitis mucinosa. Para el pronóstico. La apendicitis tratada tempranamente tiene un buen pronóstico. El retraso en el diagnóstico y el tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones. Y respecto a la prevención, no hay métodos específicos de prevención para la apendicitis. La clave es el reconocimiento temprano y el tratamiento adecuado para prevenir complicaciones. ¿Qué debemos recordar? La fisiopatología y la etiología. Estamos hablando de la obstrucción del lumen apendicular, la causa más común, la hiperplasia linfoide en los niños, seguida por fecalitos, cuerpos extraños, parásitos o tumores. La secuencia de eventos, ¿no? Obstrucción, proliferación bacteriana, aumento de la presión intraluminal, isquemia, inflamación, necrosis y perforación. La presentación clínica, repetimos, el dolor abdominal y el segmento periumbilical que migra al cuadrante inferior derecho. Signos de inflamación peritoneal, dolor a la palpación en el punto de McBurney, signo de Robson, signo del psoas y signo del obturador. Síntomas asociados: anorexia, náuseas, vómitos y fiebre baja. Diagnóstico: la historia clínica y el examen físico con la identificación de la secuencia clásica del dolor. Los laboratorios: la leucocitosis con preaminoneutrofilos o con desvelo izquierda. Imágenes: ecografía, la primera línea, en mujeres embarazadas y niños, puede mostrar un apéndice dilatado no compresible. Tomografía computarizada, prueba de elección en adultos, alta sensibilidad y especificidad. Diagnóstico diferencial, habíamos mencionado, gastroenteritis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, colecistitis, embarazo ectópico, torsión ovárica como los más importantes. Para el tratamiento, la apendicectomía como un tratamiento definitivo, abierto laparoscópico. El manejo preparatorio, estabilizar al paciente, la hidratación intravenosa y el uso de antibióticos de amplio espectro. Generalmente, en nuestro medio se tracciona más metronidazol, monocefalosporina con metronidazol. Manejo postoperatorio, monitoreo de signos vitales, manejo del dolor, administración de antibióticos, complicaciones. Respecto a las complicaciones, la perforación, que puede llevar a peritonitis difusa, un absceso intraabdominal, absceso apendicular, manejo inicial con antibióticos y drenaje percutáneo, seguida de apendicectomía diferida.
Sepsis requiere manejo intensivo con fluidos, antibióticos de amplio espectro y soporte hemodinámico. Consideraciones especiales. Para el embarazo, presentación atípica. Riesgo incrementado de perforación, manejo preferentemente laparoscópico. En ancianos, presentación más insidiosa, mayor tasa de complicaciones. Niños, presentación más aguda, mayor riesgo de perforación. Indicaciones y contraindicaciones para estudios de imagen. Para tomografía, la indicación al dolor en cuadrante inferior derecho con características clínicas atípicas. Pacientes obesos. En este caso, mujeres embarazadas, no usamos tomografía, nos vamos a resonancia. Sus contraindicaciones, justamente aquí mencionamos el embarazo, especialmente el primer trimestre por la radiación ionizante y la alergia de contraste. Respecto al manejo de casos especiales, la apendicitis crónica, aquellos episodios recurrentes de dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, que muchas veces con el tratamiento quirúrgico desaparecen los síntomas. Apendicitis en pacientes inmunocomprometidos, pues mayor riesgo de perforación, mayor riesgo de complicaciones por el estado de su sistema inmunitario, manejo agresivo con antibióticos y cirugía temprana, diagnóstico y tratamiento oportunos. Y eso es todo lo que podemos abarcar el día de hoy respecto a nuestro tema de apendicitis. Espero que haya sido provechoso para todos. Si tuviesen alguna pregunta, algún comentario sobre nuestra clase, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Y para nuestra siguiente clase vamos a ver diverticulitis de Meckel. Es un cuadro que se asocia mucho con la apendicitis. Lo vamos a ver el día jueves a la misma hora. De igual forma con esa metodología, preguntas y más preguntas, y también puntos claves, resúmenes que vamos a tratar de repasar en cada clase. Veamos si tienen alguna pregunta. ¿La clasificación del barato aplica en adultos? Pues específicamente sí. Si nosotros hablamos de la clasificación o la escala del Alvarado, está diseñada para adultos. Existe un Alvarado modificado para niños, y es el que se encuentra en la tabla del libro, la que es presente también aquí en las diapositivas. Y pues, si nosotros somos específicos en nuestra bibliografía, no menciona la escala de Alvarado. Sí menciona cómo mientras más signos nosotros tengamos de apendicitis, más vamos a poder llegar al diagnóstico. No lo menciona como una escala, porque la escala de Alvarado nos muestra con puntajes, pero el texto sí nos menciona que existen signos clásicos, signos que son más sugerentes y también otros signos que pueden acompañar a la apendicitis. Esto es importante y lo repito, que se mencionaba antes la escala de Alvarado, si no me equivoco, en la edición 9, pero para esta 11ª edición no lo menciona como tal. En pacientes pediátricos, el mismo libro nos dice, de preferencia, cirugía laparoscópica, mejores resultados que la abierta en pacientes pediátricos. Respecto a la plataforma, me imagino que ya se encuentran trabajando en actualizar todo lo que viene a ser la parte de la plataforma, de las aplicaciones y demás. Respecto a las presentaciones de las cuales yo me hago cargo, vamos a ir presentándoles de forma oportuna, idealmente entre 24 o menos de 24 horas antes de la clase para que puedan revisarlas. Y más que todo, yo les pediría que hagan el esfuerzo de poder asistir a las clases en vivo, que son las cuales vamos a tener la respuesta a las preguntas, porque de nada me sirve darles preguntas y respuestas antes de la clase. Les vamos a dar las preguntas y vamos a tratar de resolverlas durante la clase a modo de reforzar lo que estamos viendo justamente en las clases en vivo. El manejo del dolor ha cambiado. Antes se decía que era conveniente ya que puede mascarar el dolor y llevar a fallas en el diagnóstico. Muchas veces sí se evita el utilizar demasiados analgésicos, porque por ejemplo si viene un paciente con dolor abdominal y uno ya de por sí le da tramadol, pues obviamente le deja de doler todo, y si alguien le evalúa ya no tiene ni dolor. Pero por más que esté con analgésicos, no tendría que modificarse mucho primero los hallazgos en estudios de imagen,
ni tampoco tendría por qué alterarse o disminuir una leucocitosis o un desvío a la izquierda o una elevación de la PCR. Entonces, si bien se decía antes que no se debe dar analgésico para no enmascarar un cuadro y demás, hay que recordar que el dolor es indicativo de algo, pero no es nuestro único recurso para llegar a nuestro diagnóstico, sino que podemos darle calmante a nuestro paciente para evitarle su sufrimiento, pero nosotros ya tenemos que registrar que antes de darle el calmante, el paciente presentaba signos de irritación peritoneal o un dolor a la descompresión, dolor en el punto de McBurney. Si nosotros registramos eso primero y le damos después su analgésico, no estamos haciendo mal. O si ya tenemos el diagnóstico e internamos al paciente, si ya sabemos que es apendicitis y sabemos que ya está programado para cirugía, pero no sé, lo van a operar en 6 horas, podemos darle buenos analgésicos para disminuir el sufrimiento del paciente hasta que se haga el tratamiento definitivo. Veamos, ¿cuántos criterios uno necesita para pensar en una apendicitis perforada? Lo que nos menciona el texto es ideal, en el sentido de que no todos los laboratorios hacen una cuantificación de interleucina 6, o no todos calculan procalcitonina. Muchas veces solamente tenemos a mano, idealmente PCR, un perfil hepático y un hemograma. Entonces, si nosotros ya tenemos bilirrubinas elevadas, muchas veces con un patrón mixto o con un patrón indirecto, porque muchas veces vemos bilirrubinas elevadas y pensamos, no, problema de vesícula, y como duele en el lado derecho, no, esto es vesícula y esto ya ha basado un cálculo y hay que operarle de la vesícula o ese tipo de cuadros. Entonces, no siempre, ¿no? Hemos dicho, una golondrina no hace verano. Mientras más información tengamos, más específico va a ser nuestro diagnóstico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos PCR elevada y las bilirrubinas elevadas en un patrón mixto o incluso con predominio indirecto, ahí sospechamos ya de un émbolo séptico, una pileflebitis, ¿no? Que es la inflamación de nuestra vena porta por un tromboséptico que se origina en el intestino, que se origina en nuestro apéndice. Entonces, ahí nosotros ya sospechamos de que eso ya está complicado. Si la procalcitonina está elevada, sospechamos que ya está complicado. Si a mí me preguntan específicamente con cuántos, no les podría dar un número exacto. En el sentido, si nosotros ya tenemos 2 y nuestro paciente está con taquicardia y la ecografía dice líquido libre, eso ya está perforado. Muchas veces en 12, 24 horas los cuadros ya están perforados. Entonces, no significa, no, solo tiene 2 criterios y aquí me dicen 4, por tanto no debe ser perforado. No es tan absoluto. Les repito, el libro en esos temas es bastante conciliador. No te dice el gol estándar es la cirugía laparoscópica. No te dice el gol estándar es la tomografía. Lo que te dice es, el mejor es la tomografía, pero la ecografía tiene sus beneficios, sirve para el diagnóstico. La laparoscopía tiene sus beneficios, pero la cirugía abierta también es beneficiosa en ciertos aspectos. Entonces, afortunadamente no es tan absoluto, pero en sentidos de preguntas hay que recordar y hay que ser específico. El libro no dice con 3 de estos laboratorios alterados es apendicitis perforada. Lo que dice el libro es la interleucina 6, la procalcitonina, la elevación de bilirrubinas y PCR son laboratorios que sugieren una apendicitis perforada. No dice específicamente cuántos, pero al encontrar elevaciones de esos laboratorios, sí nos sugiere, nos hace sospechar en la apendicitis perforada. Ahora, específicamente en la práctica, fuera de lo que dice el libro, dependerá mucho de la disponibilidad en donde nosotros nos encontremos. Si en nuestro centro de trabajo tenemos solamente PCR, bilirrubinas y hemograma, y nuestra ecografía dice que hay líquido libre, no hay duda, es perforada, es complicada y hay que manejarla así también. En embarazadas dijo que era más específica la resonancia magnética, pero en la pregunta del cuestionario mencionan que era mejor la ecografía. ¿Cuál es más específica y más sensible? Ajá, eso es un punto que puede llevar a cierta confusión. ¿Por qué? ¿Es más específica y más sensible la resonancia magnética en general? En general, sí. Si hablamos específicamente en mujeres embarazadas, tiene su sensibilidad y especificidad,
pero la ecografía tiene un punto en el que las mujeres embarazadas llega a ser hasta 100% sensible, cosa que ni la tomografía ni la resonancia lo logran hacer, pero es un rango, porque dice de 60 a 100% más o menos. O sea, puede ser como que no, como que muy poco, como puede dar el diagnóstico 100% certero. Y ahí recordamos, la ecografía es operador dependiente. Entonces, para mujeres embarazadas, si bien se sugiere utilizar la resonancia magnética, lo que primero utilizamos, lo que primero elegimos, lo que primero sugerimos es la ecografía, porque es barata, porque es de fácil realización, porque es de fácil acceso y porque no expone a nuestra paciente a radiación ionizante. Si a pesar de la ecografía existe todavía la duda, ahí sí podríamos hacer el esfuerzo de hacer una resonancia magnética, porque es eso, es un esfuerzo. No todos tenemos acceso a un estudio tan bueno como la resonancia. Y es por eso que de primera línea se utiliza primero la